Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Alfredo Castro y esto es Historia con Tarik. La Guerra de Corea, que aparentemente comenzó siendo un conflicto civil, adquirió un alcance mundial al enfrentar al bloque occidental con el bloque oriental. Una guerra que escenificó el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. Hablamos de una guerra denominada por varios historiadores como la Gran Desconocida. El 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano atravesó el paralelo 38, la frontera imaginaria que separaba a las dos Coreas, y decidió atacar a su vecino del sur. Varias semanas después, Estados Unidos entró en guerra contra Corea del Norte y la Organización de Naciones Unidas envió sus fuerzas armadas por primera vez desde su creación. Meses después, China entraría de lleno en la guerra. El conflicto terminaría por enquistarse y el bloque occidental y comunista se vieron obligados a realizar negociaciones que llevarían a un armisticio en 1953. ¿Por qué Corea quedó dividida? ¿Quién son los protagonistas de este conflicto? ¿Quién ataca por primera vez? ¿Cómo se desarrolla la guerra? ¿Cuál es el balance de las personas fallecidas? En el episodio de hoy intentaremos responder a todas estas preguntas. Y después de esta breve introducción, viajaremos en el tiempo hasta la Corea de 1950. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea al final de la Segunda Guerra Mundial. En principio nació con la idea de mantener la paz y la seguridad internacional, así como fomentar las relaciones de amistad entre naciones y solucionar problemas globales. Solo 5 años después, la Guerra de Corea supuso un gran problema para esta organización y finalmente decide tomar partido por uno de los bloques. Se trata de una guerra que ha sido conocida como la Gran Desconocida y ha sido, sin duda, la más dramática o sangrienta en número de víctimas mortales, si hablamos de guerras que fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Antes de nada, tenemos que responder a la pregunta: ¿cuándo es el momento que Corea se divide? ¿Y por qué? ¿En qué circunstancias? Japón anexionó a Corea en 1910 y la península coreana era considerada como territorio japonés. Durante la ocupación japonesa de Corea, muchos coreanos fueron víctimas de diversos crímenes de guerra. Japón experimentó las primeras armas biológicas en el Escuadrón 731, que era como una instalación secreta de experimentación médica con seres humanos vivos. Los coreanos que eran sospechosos de ser contrarios a este nuevo régimen eran cruelmente castigados. Recibían ejecuciones inmediatas, trabajos forzados, se les podía encerrar hasta que morían de hambre. Muchísimas mujeres coreanas fueron destinadas a burdeles militares japoneses y se les denominaba mujeres de consuelo. Existen muchos casos de desapariciones de mujeres que falsamente eran clasificadas en listas de trabajadores de fábricas y que luego eran destinadas a mujeres de consuelo. Era lo que a donde realmente las destinaban. En la actualidad, el gobierno surcoreano sigue investigando cientos de estos casos de las listas de las que hemos hablado. El 15 de agosto de 1945, Japón
acepta la rendición sin condiciones ante los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón había sufrido el 6 de agosto la bomba atómica, una bomba atómica que caería sobre Hiroshima, y solo 3 días después, el 9 de agosto, el presidente Truman ordenaría el lanzamiento de otra bomba atómica, esta vez en la ciudad japonesa de Nagasaki. Después de la rendición japonesa, pues lógicamente los coreanos que habían estado bajo el yugo del imperio japonés desde 1910 se encontraban eufóricos y convencidos de que por fin podrían recuperar sus vidas. De inmediato, la península coreana se fija como objetivo para formar una sola y única gran democracia que una al norte y al sur del país. Sin embargo, Estados Unidos, Gran Bretaña y China tienen otros proyectos para este pequeño territorio asiático. Desde la Conferencia del Cairo de 1942, estas 3 naciones están de acuerdo en que Corea vuelva a ser libre e independiente. 2 años después, en 1944, en la Conferencia de Yalta, vuelven a reafirmar este deseo y la Unión Soviética se suma al mismo. Todo esto es muy bonito y está lleno de buenas intenciones, pero por detrás había otras cosas. Por idea del general estadounidense Douglas MacArthur, que luego desarrollaré un poco quién era este personaje, en octubre de 1943, los jefes de Estado de Estados Unidos y de la Unión Soviética se reunieron en Moscú y acordarían que la Unión Soviética declararía la guerra a Japón una vez que hubiera terminado el conflicto bélico en Europa. Esta decisión se toma por la creencia de que el imperio japonés era mucho más vulnerable por el norte, en Manchuria y Corea, que por el sur, en Filipinas, donde MacArthur estaba perdiendo batallas. El 6 de agosto de 1945, fijaros, al día siguiente de la bomba atómica de Hiroshima, la Unión Soviética declara la guerra a Japón. Y unas horas después, ataca la península de Corea por el norte. Perdonadme, pero declara la guerra a un país totalmente vencido. O sea, este Stalin es un listo. Tócate las pelotas, ¿no? Claro, Estados Unidos en ese momento ya no tiene el más mínimo interés en que la Unión Soviética entre en la guerra del Pacífico. Los americanos, prácticamente solos, habían ganado la guerra del Pacífico. Y para ellos, con el poder atómico, parece que lo tienen todo resuelto. Sin embargo, pues los soviéticos dicen, pues yo entro por aquí, entro por el norte y entran por el norte de la península coreana. Los americanos, que se ven el tema, 2 días después, solo 2 días después, envían tropas a Pusan, al sur de la península coreana. Voy a poner un mapa en el apartado de comunidad de iVoox para tener una idea más visual sobre esto. Bueno, pues seguimos. Entonces, tenemos a los soviéticos por el norte y a los americanos por el sur de la península coreana. El ambientico aquí entre la Unión Soviética y Estados Unidos pues cada vez se iba tensionando más. Son 2 formas de ver el mundo, que posteriormente desembocaría en una guerra fría. Pero bueno, esto es otro tema y da para otro tarik. Así, pero bueno, ¿y qué pasa ahora? Es entonces cuando se acuerda el reparto de la península entre los soviéticos y los estadounidenses. Para ello, el general MacArthur sugiere dividir el país en 2, a la altura del paralelo 38. El tío decide sacar a pasear la escuadra y el cartabón y dice, aquí. Este paralelo 38 es una línea arbitraria y artificial que atraviesa montañas de más de 2.000 metros. Y que no tiene en absoluto en cuenta el relieve, la economía o la sociedad, y provoca situaciones de lo más grotescas, pues pueblos que hay una parte que es Corea del Norte y hay otra parte que es Corea del Sur, unas cosas realmente inauditas. Esto, por ejemplo, pasa en la ciudad de Kaesong, que se encuentra una en el sector soviético y otra en el americano. No obstante, esta frontera, que para que nos hagamos una idea, está un poco por debajo de Pyongyang y un poco al norte de Seúl, servirá un poco al principio únicamente para acoger más fácilmente la rendición de las tropas japonesas.
ante los soviéticos en el norte y ante los estadounidenses en el sur. ¿Y qué piensan los americanos en este momento? Los americanos deciden dejar esto así de momento. La guerra en el Pacífico la habían ganado ellos prácticamente en solitario. Además, poseen la superarma, la bomba atómica. Sienten que son los que al final van a cortar el bacalao. Al fin y al cabo son los únicos que poseen la bomba atómica en todo el mundo y se sienten superpoderosos. Un año más tarde deciden llevar el futuro de Corea ante las Naciones Unidas. Se constituye así una nueva comisión cuya finalidad es supervisar la organización de elecciones independientes con vistas a la formación de un gobierno. Pero los soviéticos esto de las Naciones Unidas, pues como que no lo ven. Y lo consideran una organización sometida a los Estados Unidos y se niegan a admitir la comisión en su zona de ocupación. La parte del norte del país boicotea las elecciones y solo el sur está llamado a las urnas. Syngman Rhee es elegido primer jefe de gobierno en julio de 1948. E inmediatamente después se proclama la República de Corea, con Seúl como capital. De forma paralela, el norte del país, controlado por la Unión Soviética, organiza unas elecciones supervisadas por ellos mismos y no por la ONU. Las urnas dan la mayoría a los partidarios de izquierdas y Kim Il-sung sale elegido, quien había formado parte de la resistencia contra el opresor japonés. Este Kim Il-sung es el abuelo del actual líder, del amado líder Kim Jong-un, por cierto. El norte se proclama independiente y recibe el nombre de República Popular Democrática de Corea. Yo cuando oigo que las repúblicas son como democráticas, es que es algo que se supone que tiene que ser, pero como que lo remarcan, siempre me da poca... Como la República Democrática Alemana, me da como... básicamente, poca confianza. Y llegamos a 1949, año clave para esta historia. ¿Y qué pasa ese año? En primer lugar, en China hay un gobierno nacional, con un tipo que se llama Chiang Kai-shek, que está a la cabeza, que es un aliado de Estados Unidos. Pues en China en ese momento hay una revolución y el tal Chiang Kai-shek se ve obligado a huir con su gobierno a Taiwán. Y casi de forma sorpresiva para los americanos, China se convierte en un régimen comunista, liderado por Mao Zedong. Esto es muy traumático para los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían gastado millones de dólares en ayudas para la educación o para la sociedad china. Eran aliados de siempre. Había muchos movimientos de misioneros americanos y ahora China de repente es comunista. Es un contratiempo enorme para el gobierno americano. Y si no fuera suficiente con eso, en segundo lugar, Stalin se hace con la bomba atómica y tiene ahora como aliado a la China comunista. Los soviéticos, con razón, se vienen arriba y Stalin toma ahora la iniciativa en la Guerra Fría. Los americanos llevaban un tiempo desmantelando básicamente su ejército. Tenían su ejército terrestre a la mínima expresión. Total, tenían el poder atómico y ¿para qué necesitaban un ejército? Sin embargo, ahora Stalin se hace con la bomba y ya la aliada está totalmente servida. Bueno, vamos a volver a Corea y a fijarnos en la que se está preparando. El gobierno coreano en el sur es una especie de semidictadura así un poco extraña, donde cualquiera que se oponga al que está en el poder, o sea, el Syngman Rhee es un comunista. Y estos son anticomunistas a tope. Por otro lado, está el norte, donde paradójicamente Corea del Norte está más organizado a nivel político, social y económico en esos momentos. Pero claro, son más comunistas que ni sé, y entonces, claro, se odian.
mutuamente se odian. Y los dos pretenden controlar a toda la península. Bueno, ahora vamos a hacer un parón y vamos un poco a describir a los protagonistas de este conflicto. En primer lugar, ya hemos hablado algo de Syngman Rhee. Este era apodado el Viejo Terrible. El tío tenía descendencia real y se afilia en 1894 al Club de la Independencia para luchar contra la influencia de Japón. En 1897 es encarcelado por sus ideas y en 1904 es puesto en libertad y se exilia a los Estados Unidos. Obtiene un doctorado de filosofía y lidera la oposición nacionalista coreana desde Hawái, donde se instala. En 1945, tras la rendición japonesa, vuelve a Corea, después de 40 años de exilio. Allí funda la Asociación Nacional por la Independencia de Corea, ganando las elecciones en 1948. El tío tiene un carácter autoritario y por eso lo de la semidictadura que hemos hablado antes. Los americanos, la verdad, que no confían en este elemento. Y no se atreven a darle armas pues, para que se pueda defender de una posible incursión norcoreana o algo así. Entonces se evita dar armas a este Syngman Rhee. Después de la Guerra de Corea, Syngman Rhee es reelegido 4 veces, pero la última victoria electoral parece que tiene bastante irregularidad. Y por todo eso, en 1960 tiene que salir por patas del país, porque hay un levantamiento popular contra él. Huye a Hawái, donde fallece 5 años más tarde. Bueno, ahora vamos con el segundo protagonista, que sería Douglas MacArthur. Y podríamos resumir el tema de MacArthur con que es un tío que está como una auténtica cabra. Sale de la Academia Militar de West Point como número 1 de su promoción y ya sale como comandante. Y con 38 años, cuando combate en Francia, es ascendido a general del ejército. En los años 30 se convierte en jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense. Va a estar en la reserva desde 1937 y vuelve a ser llamado a filas en 1941. Y sirve en el Pacífico, donde durante 2 años participa y destaca en diversas batallas. El 2 de septiembre de 1945 recibe la rendición de Japón y a continuación contribuye como procónsul a la recuperación y a la democratización de este país. Básicamente el tío, cualquier cosa que pasa en Asia, pues él lo va a saber primero. Es un republicano convencido que no se llevaba nada bien con el presidente Truman y era conocido por la frase «uno se hace famoso por las órdenes que desobedece». Por tanto, si él ya tiene este lema como suyo totalmente, pues en la Guerra de Corea no va a dudar en ignorar las órdenes de sus superiores y la autoridad política. Muchos veían en él un futuro presidente. Tal vez su ego superlativo le jugó una mala pasada y fue destituido por Truman por ser demasiado personaje y tras retirarse de forma definitiva fallece en 1964. Bueno, pues ahora podemos hablar de otro de los protagonistas, que en este caso fue el presidente Harry Truman. Harry Truman es miembro del Partido Demócrata, igual que el presidente Roosevelt, que al final de la Segunda Guerra Mundial sucumbe a un derrame cerebral y Harry Truman le sustituye al frente del país. El nuevo presidente desconocía todo el proyecto Manhattan, que alberga las investigaciones sobre la bomba atómica. Aún así, es él quien da la orden de utilizarla para poner fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Es elegido en 1948 y se enfrenta a su segundo mandato, donde tendrá que hacer frente a la Guerra de Corea. Sus posiciones en el conflicto, como la decisión de recurrir a las Naciones Unidas, son al principio bien recibidas por la opinión pública estadounidense. Sin embargo, cuando destituye a MacArthur, su cuota de popularidad se desploma. El presidente no consigue recuperar la confianza de los americanos y así llega el final de su mandato. Se retira para escribir sus memorias y fallece en 1972 a los 88 años de edad. Y del último personaje que vamos a hablar es de Kim Il-sung, que será el fundador de Corea del Norte y será elegido como su primer dirigente en 1948. La vida de este personaje es oscura como todos los que posteriormente van a pertenecer a esta dinastía. Parece que nace en Pyongyang, que en 1931 se afilia al Partido Comunista, en el que se encarga de organizar el Ejército Popular Revolucionario, que lucha contra la ocupación japonesa. Se va a presentar como héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero no se sabe con exactitud qué es lo que realmente hizo. En 1948 es elegido para dirigir Corea del Norte y establece por sus huevos morenos la transmisión hereditaria del poder, lo que permite a su hijo Kim Jong-il sucederle a su muerte en 1994. Posteriormente le sucederá el hijo de este, Kim Jong-un, a su muerte en 2011. Vale, y después de haber hablado de los actores protagonistas, ahora, ¿quién toma la decisión de atacar primero? Parece bastante probado que Corea del Norte es quien ataca a Corea del Sur. Son los primeros en atravesar el paralelo 38. Ahora bien, es difícil imaginar que Kim Il-sung atacó sin el beneplácito de Stalin. Es muy probable que Stalin le diera permiso. Pero, ¿por qué deciden atacar en 1950? 2 años antes, Kim Il-sung quiso atacar a Corea del Sur para hacer una única Corea. Sin embargo, Stalin no le daría permiso de atravesar el famoso paralelo 38. Recordemos que esto sería en 1948 y los soviéticos todavía no tenían el arma nuclear. Al año siguiente, en 1949, ya la poseían. Tal vez fuera el motivo por el que Stalin dijo, bueno, pues ahora sí, ahora puedes atacar. Por otro lado, el 12 de enero de 1950, el secretario de Estado estadounidense anuncia un perímetro defensivo de los Estados Unidos, que se extiende desde las Islas Aleutianas, un archipiélago de islas volcánicas deshabitadas al sudeste de Alaska. Perdona, al sudeste no puede ser, que está Canadá. Al sudoeste de Alaska, hasta Japón, y desde allí a las Islas Ryukyu, archipiélago japonés, hasta las Filipinas. No dice absolutamente nada de Corea. Además, esto es confirmado por el mismo MacArthur. MacArthur tiene en Corea a unas personas que no son de su confianza. Es como si los hubiera mandado allí para quitárselos de encima. Así que prácticamente, para Douglas MacArthur, Corea es algo que no le importa nada, no existe. Así que Moscú interpreta esto del perímetro de seguridad como una invitación para invadir Corea. A juicio de los soviéticos, los Estados Unidos poseen armamento atómico, pero su ejército está bajo mínimos. Además, ellos también ya tienen la bomba. Recordemos que van a poseer la bomba atómica desde 1949. O sea, los soviéticos piensan que si atacan Corea, pues los americanos, como no les importa nada Corea, pues no va a pasar nada. Pero claro, una cosa es lo que unos piensan y otra cosa es lo que luego pasa.
Los acontecimientos que tienen lugar después de la invasión de los norcoreanos demuestra cuánto se equivocó el bloque soviético respecto a las intenciones de Estados Unidos. Haciendo un análisis con los ojos de ahora, todo esto se había convertido en una guerra de bloques. Por un lado estaba la Unión Soviética, Corea del Norte y la nueva China comunista de Mao. Y por el otro estaban Estados Unidos y sus aliados. El ejército norcoreano, apoyado y equipado por los soviéticos, que sin embargo hay que recordar que no van a participar de forma oficial en esta guerra, cruzan la frontera imaginaria en la madrugada del 25 de junio de 1950, sin una declaración de guerra previa. 2 días después de la invasión, Estados Unidos convoca el Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de prestar apoyo militar a Corea del Sur para repeler al invasor detrás de la frontera. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, porque la Unión Soviética podría vetar la votación para aprobar la resolución. Lo que pasa es que los soviéticos pasan de ir a la ONU directamente, no quieren ir hasta que no se reconozca a la China popular. Además de esto, también piden su entrada en la ONU. Y como los soviéticos pues no asisten a las sesiones, el resto de los países van a aprovechar para aprobar la resolución. Paralelamente a esto, el gobierno americano va a pedir explicaciones a la Unión Soviética y les piden que aclaren su posición. Ellos dicen que no van a intervenir, lo cual es totalmente falso porque se ha demostrado que claramente pues todo el armamento, bastante parte del armamento y de la aviación pues pertenecían a los soviéticos. Moscú se va a tener a la versión de Pyongyang, que asegura que el sur ha sido quien ha abierto fuego por primera vez. Del mismo modo, Truman ordena suministrar al gobierno de Seúl las armas que necesita. A mí todo esto, la verdad que, pues me parece que hay similitudes con el tema de Ucrania. Pero bueno, esto es otro tema. Anteriormente, Truman no le había dado las armas a Corea del Sur, ya que Zelensky, ¿veis? Ya ves, el líder surcoreano, Syngman Rhee, si es que esto tiene similitud, ya te digo. El líder surcoreano Syngman Rhee está también como una cabra y no se fían de él. Aunque el gobierno americano reacciona bastante rápido, si tenemos en cuenta las circunstancias de cómo se desarrolla todo, los norcoreanos llevan 5 años preparando esta invasión y han recibido adiestramiento del gobierno de Stalin. Aparte de eso, pues poseen artillería pesada y tanques rusos, por lo que avanzan hacia el sur con rapidez. ¿Y cómo se organiza toda esta red de las Naciones Unidas lideradas por Estados Unidos? Bueno, pues ahora lo vamos a explicar. Las tropas van a Japón y desde allí ya se organizan las divisiones para ir hacia la península coreana. Por lo tanto, la dirección táctica de las operaciones va a estar en manos del gobierno de los Estados Unidos y no de las Naciones Unidas, y más concretamente en manos del desequilibrado MacArthur. Lo primero que mandan son 2 divisiones. Una división pues pueden tener entre 15.000 hombres más o menos. MacArthur es el que va a organizar todo el contingente y él todavía no va a ir a Corea. Los primeros soldados que van a ir a Corea pues estaban tranquilamente, plácidamente en Japón, casi estaban de vacaciones y les van a mandar para allá. Y esto hace que la inexperiencia de estos soldados, el relieve y la falta de preparación de este ejército estadounidense sufre al principio duras derrotas.
El clima de Japón y el relieve pues es bastante apacible, cosa que no ocurre en Corea. Esto pasa de una forma muy rápida, entonces mandan a las divisiones como rápidamente para allá, sin tiempo material para concentrar a los ejércitos en ningún sitio. Y es como si mandaran una avanzadilla para intentar interceptar el avance de los norcoreanos que vienen del norte. Se trata de pequeños batallones contra las divisiones enteras de infantería con armamento pesado y por tanto les van pasando, los norcoreanos les van pasando por encima, literalmente. Los estadounidenses poseen armamento de la Segunda Guerra Mundial que ya se ha quedado obsoleto y no consiguen parar el avance norcoreano. La historia es que las tropas americanas tienen que retroceder hasta que llegan al perímetro de Pusan, que es donde el general Walker, que es el que está dirigiendo las primeras operaciones, decide que de ahí no se va a retroceder ni un palmo. Además, la geografía les va a favorecer, ya que Pusan, que está al sudeste de Corea, está rodeado por un río. El primer enfrentamiento entre estadounidenses y norcoreanos se da el 5 de julio aproximadamente. Y 3 semanas después es cuando comienzan las hostilidades en Pusan. En Pusan ya sí que se van a concentrar tropas. Sin embargo, ya no se recibe ayuda de MacArthur, ya que este tío está pensando en un desembarco que va a hacer en Inchon, y todas las tropas que recibe las organiza para ello. Por todo ello, el general Walker va a tener muchísimo mérito por conseguir que los norcoreanos no avancen más. Y evitando así, literalmente, que les echen al mar. Es interesante en esta altura coger el mapa de Corea, que es el que he colocado en comunidad en iVoox, y ver dónde está Pusan. Y ver que está ahí abajo del todo, y bueno, todo el aguante y toda la resistencia que tuvo estas tropas estadounidenses con este general Walker a la cabeza. Y luego, claro, gracias a la activación de las fuerzas aéreas, que ya empiezan a funcionar y destruyen incluso a 180 carros de combate. Y esto, la verdad, pues que les ayuda muchísimo. Evitando algo parecido a lo ocurrido, por ejemplo, en Dunkerque. Entretanto, MacArthur ya está organizando un plan, que sería el desembarco de Inchon. El grueso de las tropas norcoreanas se encuentran en el perímetro de Pusan, al sur, y realizar un desembarco en Inchon pues podría cambiar el curso de la guerra. Inchon está en la desembocadura del río Han. Este río pasa por Seúl. Es un lugar tomado por el ejército del norte y una vez tomado, su emplazamiento estratégico permitirá cortar las comunicaciones y los abastecimientos del ejército enemigo. Pero su acceso es tremendamente difícil y solo se puede acceder por el mar o por el canal. Y esto es de muy fácil bloqueo. La empresa es aún más complicada debido a que las fuertes mareas del canal hacen que sea muy difícil navegarlo. Pese a todo, MacArthur decide planear su operación, que se conocerá por el nombre Enclave de Chromite. La operación Chromite es este desembarco tan complicado que MacArthur piensa que, al ser tan complicado, pues los norcoreanos no se lo van a esperar. Y ya las tropas que desembarcan en Inchon ya son tropas con experiencia. Los primeros soldados que desembarcan en Inchon son marines y están apoyadas por la artillería de los barcos, carros de combate y sobre todo los vehículos anfibios. El desembarco es un éxito y las pocas tropas enemigas empiezan a replegarse hacia el norte. Las tropas que se encuentran en Pusan empiezan a recibir noticias del éxito del desembarco de los aliados en Inchon
y también deciden huir para no quedarse atrapadas. El general Walker decide tirar hacia arriba, y así los norcoreanos deciden retirarse en formación, lo que les convierte en blanco fácil para los aviones aliados. Aparte de eso, el ejército norcoreano se queda sin suministros, y es cierto que aquí hay muchas muertes del ejército del norte, de hambre y de frío. Todo esto ocurre a finales de septiembre y ya el frío empieza a apretar. MacArthur, el tío, ya se empieza a venir arriba y decide que tiene que entrar en Seúl. Y aquí es donde encuentra algo de resistencia de los norcoreanos, porque al final se pueden replegar en la ciudad. Y hay una batalla urbana bastante sangrienta. Finalmente, la ciudad es tomada por los estadounidenses, no sin un coste tremendo de vidas de uno y otro lado. Después de Seúl, MacArthur, sin consultar o informar a nadie y desobedeciendo órdenes del propio Truman, decide atravesar el paralelo 38. Esto lo hace el 30 de septiembre. Ya se viene arriba del todo y atravesando el paralelo 38, tira para arriba. A su juicio, la victoria solo será completa una vez que el ejército norcoreano haya sido erradicado. China amenaza con entrar en la guerra en caso de que los aliados atraviesen la frontera. Pero MacArthur, como que esto no le presta mucha atención, no le da mucha importancia a estas amenazas chinas. Ah, General Vandenberg. General MacArthur? Good to see you. Please, sit. Tea? Coffee? You've put us in an impossible situation, General. Truman is seriously considering your plan. But he wants to make one thing perfectly clear. We don't want the Chinese to join the fight. Once we reach this line, the war has to end. This war will not end by a politician simply drawing some line on a map. I won't agree to that. That's a direct order from your commander-in-chief. Why are you being so stubborn, General? And why is Truman so ignorant? He wants a limited war? That doesn't do any good. Communism cannot be contained with a limited war. These politicians, they don't know what war really is. God, it's immoral to send our soldiers to war unless total victory is sought. Bueno, aquí a MacArthur le están diciendo que en cuanto atraviesen el paralelo 38, que se acabe la guerra, pero el tío pues no le da la gana, el tío está crecido y quiere tirar para arriba. Una vez cruzan el paralelo 38, las relaciones entre Truman y MacArthur ya que estaban deterioradas, pero todavía se ven más afectadas. Douglas MacArthur es el hombre fuerte en Asia, es procónsul en Japón y disfruta de una cierta libertad de acción. Sin embargo, hace 14 años que no pisa los Estados Unidos y está desconectado de la realidad de su país y de la opinión pública. El 15 de octubre, el presidente Truman se desplaza a la isla de Wake, en medio del Pacífico, para entrevistarse personalmente con MacArthur. Allí estos dos pues empiezan a hablar y lo primero que hace MacArthur, que es un cachondo la verdad, el tío se disculpa por todas sus extravagancias. Y luego le dice a Truman que Corea está ya derrotada y que los chinos no tienen ningún interés en entrar en guerra, ya que si envían su ejército, pues van a sufrir una derrota muy importante. Truman, el hombre, pues un poco pues se lo cree y termina confiando en él a ver qué es lo que ocurre. Vale, pues realmente China no entra en la guerra en cuanto los americanos atraviesan el paralelo 38. Los aliados atraviesan este paralelo, siguen avanzando hacia el norte y llegan a tomar Pyongyang. El general Walker propone parar aquí, ya que bueno, pues ya tiene un margen de seguridad y desde ahí además ya puede defender este perímetro de una manera más o menos fácil y no adentrarse más en un territorio montañoso como es el norte de Corea. A MacArthur su ego le vuelve a traicionar una vez más
con lo que bombardea una región muy cercana a la frontera de China, cerca del río Yalu. Esto es lo que hace que los chinos ya les toque las pelotas de una forma importante y además decidan meterse en la guerra, de lleno. Es probable que los chinos no tengan el mejor ejército. Son además bastante deficientes en este aspecto, pero lo que sí que van a tener son soldados. Soldados, soldados y soldados. Para empezar a hablar, se introducen en Corea unos 250.000 efectivos chinos, que se van a infiltrar por todas las montañas, lo que va a evitar que los aliados puedan avanzar más. Los primeros combates directos entre chinos y estadounidenses se van a dar el 31 de octubre. MacArthur va a tener que asumir su error. Llega a ponerse bastante nervioso y propone bombardear con bombas nucleares China. Y dice lo siguiente: las escasas fuerzas con las que cuento se enfrentan a toda la nación de China en una guerra no declarada. Si no se toma ninguna medida concreta y de forma inmediata, se perderá toda esperanza de éxito. Fijaros que ya estamos casi a final de año y esto empieza el 25 de junio. O sea, todo esto, la de cosas que ocurren en la última mitad de 1950 es alucinante. Todo ocurre de una forma rapidísima. El 31 de diciembre, China lanza su gran ofensiva, con 500.000 soldados. 500.000 de soldados apoyados por un importante despliegue aéreo, supuestamente norcoreano, pero que en realidad es soviético. Invaden Corea y acaban con las tropas occidentales. Las fuerzas chinas van a retomar Pyongyang y un mes después van a entrar en Seúl. Fijaros lo que les ocurrió al bloque occidental de no pararse en el paralelo 38 y tirar para arriba, pues ahora les va a ocurrir al bloque oriental y van a tirar para abajo otra vez. Pero claro, las temperaturas van a alcanzar 35 grados bajo cero. Y este simple hecho va a causar muchas bajas de uno y otro lado. Luego, cuanto más al sur se adentran las fuerzas chinas, pues más se dificultan las comunicaciones, así como la logística, y los soldados pues empiezan también a morir de frío. En marzo, los estadounidenses pasan a la contraofensiva y recuperan Seúl. Y a finales de ese mismo mes, de 1951, el frente se estabiliza a lo largo del paralelo 38, hasta la firma del armisticio. El presidente Truman acaba hasta las mismas pelotas de MacArthur y lo reemplaza por el general Radway. Walker, que podría haber sido su reemplazo, había muerto en un accidente de tráfico mientras coordinaba la retirada de sus tropas. MacArthur ya se le termina de ir la olla completamente y en una rueda de prensa dice que la culpa de todo la ha tenido Walker y Truman, y además propone bombardear con bombas atómicas Pekín. El conflicto se enquista en una guerra de trincheras, sin grandes movimientos, y así están 2 años. Durante estos 2 años, debido a la guerra de trincheras, pues va a haber muchos muertos por enfermedades, por frío, por hambre. Finalmente se firmará el armisticio en 1953, curiosamente 3 meses después de la muerte de Stalin. No sé, tal vez sea solo coincidencia, quién sabe. El armisticio se firma entre Estados Unidos y Corea del Norte. Corea del Sur nunca firmará nada, por lo que técnicamente continúan en guerra los dos países. El balance de soldados muertos es impresionante. 500.000 de norcoreanos, 900.000 chinos, 843.000 surcoreanos y 136.000 estadounidenses. Sin embargo, como siempre en todas las guerras, son las poblaciones civiles las que más se ven afectadas.
se estima que 1 millón de civiles surcoreanos perdieron la vida y que el número de víctimas civiles norcoreanas asciende a unos 2 millones. Incluso en algunos cálculos se alcanza la cifra de 4 millones. Y hasta aquí este episodio de Historia con Tariq. Ha sido un episodio más complicado de hacer por la dificultad de la documentación. He encontrado muy pocas cosas en castellano y me he tenido que ir a fuentes un poco más en inglés. Por otro lado, he de mencionar que ha sido de gran ayuda el podcast de la Guerra de Corea de Antena Historia, así se llama el podcast, que me parece que es un podcast de lo más interesante, lo hacen súper bien, lo explican muy bien. Si queréis saber más sobre la Guerra de Corea, más a nivel más militar, que ellos, bueno, tienen muchísimo conocimiento de los temas militares, pues os emplazo a este podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Si os ha gustado, podéis darle a me gusta. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Historia con Tariq.